Bueno, ya estamos en el cenit de la semana. Si no me equivoco, esta es vuestra última clase de filosofía. Y nada, bueno, pues si Dios quiere, la semana que viene ya nos veremos presencialmente en las clases. Me dijo don Ramón que os colgase y os habilitase, ya lo habréis visto, os he mandado un mensaje también en Classroom y os he abierto todos los vídeos, pues porque, bueno, la semana pasada creo que en una clase hubo una confusión y visteis nada más que 15 minutos, ayer faltaron 10 minutos y entonces eh, sí que os pido que os volváis a visionar esos vídeos que no los habéis podido ver completos para ir avanzando, ir apuntándoos también vuestras dudas, que como siempre os digo, podéis preguntarme en cualquier momento, ahora en este caso por mail. También don Ramón puede responderos si os acompaña en las clases, muchísimo mejor que yo, ¿para? Y bueno, para que quede todo armado. Además, también deciros que en algunas de estas sesiones os he pedido un ejercicio breve de reflexión sobre alguna frase de algún autor que considero que es interesante y como sabéis o conocéis ya, o espero que conozcáis esta metodología, simplemente es poner un titular, dura 5 minutos, 6, poner un titular que es una frase corta con la idea principal del texto y luego una opinión personal argumentada. Argumentada. Entonces, y esto tiene que aparecer en los apuntes, yo esto también lo evalúo eh, como trabajo en clase y es una herramienta fundamental para luego poder desarrollar bien y correctamente los comentarios de texto. ¿Vale? Me interesa muy mucho que escribáis, que toméis apuntes. Ya os he dicho que además de que yo os cuelgue las presentaciones y los apuntes, tenéis que tener vuestros propios apuntes y en cada sesión tomar apuntes. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vais a, además de prestar más atención y de estar más concentrados, vais a expresaros los conceptos desde vuestro propio yo y desde vuestra personalidad. Entonces esto os va a favorecer muy mucho a la hora luego de estudiar. Además de que cuando uno está escribiendo y está más atento en clase ya se lo está aprendiendo. ¿Vale? Entonces, estas tres herramientas son fundamentales. Como os dije también, yo valoraré el trabajo en el cuaderno como trabajo en clase. Bueno, pues nada, pues dicho esto, a modo de introducción, nos vamos a meter ya en el maravilloso mundo, vamos a continuar porque ya nos hemos introducido en el maravilloso mundo de Platón, ¿vale? Así que ahora concentración y atentos, porque ya estamos introducidos en las cuestiones jugosas de Platón, donde os invito a no desvincularos para no perderos, porque puede ser fácil que, bueno, pues en alguna cuestión se os pueda hacer bola y si no estáis además concentrados, pues se os va a hacer la bola, va a ser más grande, ¿no? Bien, el último día nos quedamos y estuvimos viendo la jerarquía dentro del mundo de las ideas. Eh, Hablábamos de que la idea de bien es la idea suprema. Al final del vídeo os puse también unos cuadros sinópticos que os ayudarán y mapas conceptuales que os ayudarán al estudio, a entender mejor los conceptos, a visualizarlos. Y una de estas páginas venía con una especie de pirámide donde la idea de bien era la idea suprema, que además Platón representa con el sol. ¿Por qué? Porque ilumina a todas las demás y porque desde la idea de bien se parte de que las cosas sean, ¿no? En la última diapositiva veíamos que el bien de cada cosa es lo que esa cosa es, ¿eh? Entonces, el bien, la idea de bien es la idea suprema que hace que una cosa sea, que un ente sea, que exista. Un buen cuchillo, poníamos un ejemplo, un buen político, son lo que son plenamente cuando son buenos, ¿vale? Son plenamente un cuchillo y un político cuando es un buen político, un buen
cuchillo, o un buen alumno de filosofía, o un buen hijo, o un buen amigo, o un buen novio, o una buena novia, ¿vale? En tanto en cuanto se acerquen al bien, a ser buenos, ¿eh? Ahí estará y dependerá directamente y proporcionalmente la plenitud de ese ente, de esa persona o de ese objeto. Bien, decíamos también que Aristóteles, que lo veremos en profundidad en el tema 3, el tema 2, perdón, siguiente tema, eh, coge y parte de esta idea para su teoría de los trascendentales, ¿no? Sonarán los trascendentales, y si no os preocupéis, que nos vamos a hinchar a trascendentales, ¿vale? Pero bueno, simplemente ahora saber que gracias a la idea de bien, de uno, bello, bueno, verdadero, esos son los trascendentales, ¿vale? Que tanta importancia tienen en Aristóteles y luego, por supuesto, tanta importancia y base tiene en la escolástica medieval, en la filosofía escolástica de la Edad Media, Santo Tomás, etc. Muy bien, pues ya sin más ni más, vamos a ir avanzando y ahora vamos a ver el ente como género, ¿vale? ¿Qué es esto del ente como género? Bien, el ente, que es aquello que todo que existe, que es, ¿vale? Eh, Todas las cosas, es un género supremo. Primera idea que tenemos que tener clara, que el ente es un género supremo. Las demás cosas, a partir del ente, son especies sucesivas de ese género único, ¿vale? Eh, Ahora lo desgranamos un poquito más. Entonces, hay un ente que es único y todas las demás cosas penden, por así decirlo, de ese ente único. Por eso es el género supremo, ¿vale? Y así podemos dividir de esta manera, si hay un ente que es único y que de ahí parten los demás entes, lógicamente podemos hacer una división del ente en géneros y en especies, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no serán lo mismo un determinado ente que otro, ¿eh? No es lo mismo una piedra que un ser humano, ¿eh? Ahí hay ya una jerarquía, hay unas diferencias, ¿eh? También unas diferencias, insisto, jerárquicas. Pues esto es lo que vamos a ver, porque en el ente existe una división jerárquica, dependiendo de las condiciones del ente, de sus características y de sus circunstancias. Entonces, ente único, diversos entes que están organizados jerárquicamente según su especie, su naturaleza, etcétera, ¿no? Bien, a este concepto, que es un concepto de Platón, tenemos que también conocer que Aristóteles de manera enérgica y resuelta se opone, ¿no? Por unas razones filosóficamente profundas que ahora no toca ver. Entonces, este concepto del ente como género, como se está planteando, es un concepto de Platón, ¿vale? Bien, y tenemos que estudiar, aquí tenemos al maestro y al discípulo, el maestro Platón, el más mayor, y Aristóteles, el más joven, a su izquierda acompañándola. Tenemos que conocer cuál es la crítica de Aristóteles a la teoría platónica de las ideas, ¿no? Y algunos de estos puntos, por eso hay que estudiarlos, son de suma importancia, son capitales, ¿vale? Aristóteles dirá que las ideas no están separadas de las cosas, ¿vale? ¿Os acordáis que estudiábamos que Platón sí que dice que las ideas están separadas de las cosas? Una cosa es la idea de lápiz y otra cosa es la cosa en sí, el lápiz, ¿vale? Pero que la idea no está dentro del lápiz que tú y yo vemos, tocamos como fenómeno, como cosa sensible. La idea está separada y apartada. Aristóteles dirá que no, que las ideas no están separadas, ¿vale? También dirá que el ente no es género, sino lo más universal de todo. Son los conceptos más generales, ¿eh? Concepto general, ser humano.
Dentro del ser humano luego está ser racional, ser inteligente, ser libre, ser vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ente es lo más universal. Lo que cuando decimos universal es que todo el mundo conoce en su término último y más global, ¿vale? Bien dirá que el ente, el bien y el uno se acompañan mutuamente, ¿vale? O sea que no están diferenciados el bien y la unidad o el uno en el ente, sino que se acompañan mutuamente. Y también dirá Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, ¿vale? O sea, el ser, el ente, tiene distintos predicados, distintas maneras de poder hablar de él, ¿vale? Y que estas maneras se dicen por analogía, por situaciones análogas o similares, ¿no? Estas dos últimas nociones, aunque en forma distinta, no son ajenas al pensamiento platónico, pero sí que Aristóteles lo definirá un poco más. Bueno, pues entonces, estos cuatro conceptos de la crítica que hace Aristóteles hay que conocerlos y hay que sabérselos. Aquí pongo el sello de importante porque, porque es así y porque bueno, pues debéis de conocerlas bien, primero entenderlas y tenerlas claras. Y luego después poder manejarlas. Por lo tanto, estos cuatro primeros puntos. De crítica de Aristóteles al planteamiento del mundo de la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Que las ideas no están separadas de las cosas, que el ente no es género, sino que es lo más universal de todo, o sea, no es algo particular, sino es general, de hecho lo más general, que el bien y el uno se acompañan mutuamente en el ente, no son cosas separadas ni distintas, van de la mano, y que del ente, del ser de las cosas, de su existencia, se dice o se puede decir de muchas maneras, no solo de una exclusiva, y que esta manera de hacerlo es por analogía, que luego más adelante veremos qué es esto de la analogía, para entenderlo bien. De momento tenemos que saber esto. Bien, seguimos avanzando. Y ya pasamos a otro apartado de este autor, que es la antropología. Es otro de los bloques. Ya he dicho por activa y por pasiva los bloques que vamos a trabajar de todos y cada uno de nuestros autores. Y ya vamos a dar el salto a la antropología. Antropología, insisto, viene de antropos, en griego, que significa persona, ser humano, el hombre, la ciencia del hombre, ¿no? En este caso estamos hablando de antropología filosófica, ¿vale? No estamos hablando de otro tipo de de antropología que se dedica a la ciencia de la evolución del ser humano, de la búsqueda de material a lo largo de la historia, de las culturas. Bueno, estamos hablando de antropología filosófica, ¿vale? ¿Cómo entiende Platón al hombre, al ser humano? ¿Vale? También os dije, y vamos a seguir viendo, que si uno tiene bien claro el concepto de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo suprasensible, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, teniendo ese claro se puede defender cualquier aspecto de Platón prácticamente, luego con algunos matices concretos, evidentemente, ¿no? Pero porque todo se basa, vais a ver, fundamentalmente en, en este concepto, ¿no? De los dos mundos. Eh, Platón, la idea de bien, aparece al mismo tiempo como la divinidad, ¿no? Como el artífice o demiurgo. Demiurgo, esto es un concepto en Platón, una palabra que debéis conocer. El demiurgo es la divinidad del mundo, ¿no? Platón supone que el mundo ha sido creado de un alma del mundo, intermedio entre las ideas y las cosas, ¿vale? Y es la que anima, no anima como las cheerleaders o como los animadores socioculturales, venga, ánimo, no, anima en el sentido de el alma, el ánima en latín, significa el que permite la actividad, hace que seamos animados, que estemos vivos, ¿vale? Este es el concepto.
¿no? Entonces, hay un demiurgo, y Platón supone la creación de un alma del mundo intermedio entre las ideas y las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el alma humana? ¿Vale? Es también, como hemos visto, algo intermedio. Por una parte, Platón dirá que es un alma que está caída, que está encarnada en un cuerpo, con un concepto además de cuerpo desprestigiado en el sentido de que como pertenece al mundo de lo sensible, al mundo de lo material, pues de alguna manera es cárcel o apresa o no le permite desarrollar al alma todo lo que podría desarrollar porque está limitada, está encarcelada en el cuerpo. El cuerpo representa el mundo sensible, el alma representaría la parte del mundo suprasensible, el mundo de las ideas. Entonces, es una especie de castigo que tenemos que asumir los seres humanos, ¿no? Eh, para poder, bueno, entender esta concepción de cuerpo y alma en Platón, ¿no? Entonces, precisamente porque el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo, está sujeta al mundo sensible, ¿no? Que el mundo sensible es cambiante y es corruptible, no es estable, eso lo sabemos todos, ¿no? Eh, Desde el ser humano vamos cambiando según vamos creciendo, según vamos evolucionando y somos corruptibles porque, pues porque estiramos la pata en cualquier momento, ¿no? En cambio, el alma no pertenece al mundo material, por lo tanto es inmaterial y no está sujeta a esa corrupción y a ese cambio que sí están sujetas las cosas, ¿no? Las cosas se estropean, se rompen, desaparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en el mundo de las ideas y en el mundo espiritual, en el mundo inmaterial, no sucede. Y además este es uno de los argumentos por los cuales le da más importancia a lo suprasensible que a lo meramente sensible, que a las cosas. Por otra parte, ha visto las ideas y tiene una peculiar conexión con ellas, ¿vale? O sea, el alma estaba en el mundo de las ideas, ¿vale? Y de repente, eh, por un castigo o por una circunstancia que aquí el concepto que trata es caída, se encarna en un cuerpo, el alma se introduce en un cuerpo, pero como ha estado en contacto ya con el mundo de las ideas, bueno, pues las ha visto y ese alma tiene una peculiar conexión, interrelación con ellas, con el mundo de las ideas, y por lo tanto participa también del mundo eterno o inteligible de las ideas, ¿vale? Entonces, recomponemos la cuestión del alma. El alma, que está caída, eh, se introduce en el cuerpo, que para ella es un castigo, es una limitación. ¿Por qué? Porque lo sensible y lo material es corruptible, es cambiante, el alma no. Por lo tanto, se somete a la tiranía, por así decirlo, del cuerpo, pero a su vez ese alma, como ha estado en el mundo de las ideas, y desde ahí ha bajado al cuerpo, tiene una conexión peculiar con ellas, por eso el hombre barrunta, eh, eh, percibe, luego veremos en el conocimiento, esto se entiende muy bien a través del concepto de la reminiscencia, de las ideas, etcétera, etcétera, que veremos, ¿no? O sea, ese alma tiene una conexión porque ha estado en el mundo de las ideas y participa, por lo tanto, también del mundo eterno. Por eso decíamos que la conexión entre las cosas sensibles o el mundo sensible y el mundo suprasensible o el mundo de las ideas era el hombre, porque en el hombre está el cuerpo y alma, ¿eh? Que son para Platón cosas distintas, hay un dualismo antropológico, esto es un concepto también que tenéis que conocer y que tenéis que saber, hay un dualismo, o sea, no son, veremos que otros autores el cuerpo y alma son una unidad sustancial, ¿vale?
Y esto es un concepto importantísimo en otros autores. Pero en Platón no hay unidad sustancial, sino que es un dualismo. Que por circunstancias se tienen que ver, el alma se tiene que ver abocada a un cuerpo que está como una circunstancia de castigo, pero que a su vez tiene esa conexión con el mundo de las ideas, ¿vale? Por lo tanto, participa de los dos mundos. Por eso decíamos que el hombre es el eje, por así decirlo, o el elemento que une a esos dos mundos, y hace que sea un mundo global, ¿vale? Aunque dividido. Vale, seguimos. Bueno, cómo explica Platón todo eh, toda su antropología, ¿no? Básicamente. Bueno, pues a través del mito del carro alado, que al igual que os he dicho, en el caso del mito o la alegoría de la taberna, ¿en qué estaré pensando? De la caverna, también podemos inventar un mito, ¿no? El mito de la taberna. ¿Eh? Bueno, esto puede ser una buena iniciativa, el mito de la taberna. Bien, a lo mejor hacemos una actividad de esto, fíjate. No hay mal que por bien no venga. Pero bueno, ya os diré. Bueno, el caso es que la antropología, ahora también os voy a poner un vídeo que os lo van a explicar fenomenal para que lo tengáis muy claro, ¿no? Pero antes vamos a ver un poco de qué va este mito. Insisto, no hay que contar nunca en un examen el mito, sí lo que nos quiere decir el mito y sí lo que representa, que es un poco lo que viene en esta diapositiva ahora mismo, ¿vale? No hay que estar contando toda la historia. Bueno, entonces, en este mito nos explica, que entra dentro de la antropología, ¿eh? Explica cómo es el alma de los humanos y nos dice que es como una auriga con dos caballos. La auriga es esto, eh, donde está este señor montado, alado, tiene alas, y por eso puede volar, ¿no? Y hay dos caballos en esa auriga, ¿no? Un caballo que es de color negro, que es un caballo rebelde, malo, desobediente y que representa al alma apetitiva, ¿vale? Ahora veremos qué es todo esto, ¿no? El caballo bueno es el de color blanco y es el caballo obediente, dócil, bueno, y representa al alma irascible. Y la auriga y el señor que la está manejando, que es además nuestra alma, por así decirlo, aunque tenga tres secciones, el alma apetitiva, el alma irascible, en este caso representa el alma racional, que es la que tiene que domar y equilibrar los impulsos o los tirones de estos dos caballos, en este caso del alma apetitiva y del alma irascible, ¿no? Bien, conceptos básicos. El alma perfecta de los dioses es alada y campea por los cielos, ¿vale? El alma humana la sigue, o sea que es igual, pero si pierde las alas, cae a lo terrestre y se une al cuerpo. Esto es el castigo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, si no está, por así decirlo, a la altura o al nivel de cómo maneja el alma perfecta a los dioses, se encarna. Y esto es así porque no puede manejar a sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar el bien de las esencias, ¿eh? No ha sido capaz de dominar y equilibrar todos los elementos del alma apetitiva, del alma irascible y del alma racional, y por lo tanto, pues te vienes a este mundo material que lo vas a pasar un poquito regulero porque no es a lo que estás llamado ni es el mundo suprasensible, ¿vale? Según la calidad de la contemplación de las ideas, se podrá encarnar en lo siguiente, por orden jerárquico, ¿no? Si estás muy cerca de la contemplación de las ideas, serás sabio
En segundo lugar, dependiendo de esa distancia, rey justo, guerrero poderoso. En tercer lugar, político, financiero, negociante. En cuarto lugar, atleta o médico. En quinto lugar, adivino o iniciado. En sexto lugar, poeta o artista. En séptimo lugar, obrero o labrador. En octavo, sofista o demagogo. Y en noveno, tirano. O sea que cuanto más estás alejado del mundo de las ideas, pues el nivel es inferior hasta incluso llegar a un nivel de comportamientos, sobre todo el octavo y el noveno, de comportamientos objetivamente mejorables, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se muere el cuerpo? Pues que el alma puede ascender o bajar de nivel según se haya comportado en esta vida. O sea que Platón es partidario de la reencarnación y te vas reencarnando para ir subiendo niveles hasta que vuelvas al mundo de las ideas, ¿vale? Y te quedas allí con tu carro alado y con tus dioses, que es donde estás llamado a estar y es la plenitud absoluta, ¿vale? Debe estar así 10.000 años antes de volver a su antigua morada, menos si es un alma filósofa que puede recuperar las alas antes. O sea, la filosofía nos permite llegar antes a la contemplación del mundo de las ideas, nos permite subir más escalones para llegar más pronto a el mundo de las ideas y estar en el momento, en la sitio donde debemos estar, ¿no? Este es el concepto y la explicación del alma humana, ¿vale? Y es el mito del carro alado, evidentemente. Bueno, pues ahora, sin más ni más, os voy a poner este vídeo, ¿vale? Donde lo explican, yo creo que de una manera bastante interesante. Bien, pues nada, si ha ido un poco rápido, no os preocupéis porque os pondré el enlace en Classroom de este vídeo, donde también explica de una manera, bueno, clara y concisa y amable el significado de el mito del carro alado, ¿no? Que explica el alma humana dentro de, insisto, la antropología según Platón. Bien, y esta es la doctrina del alma, que vamos a ver que la adopta en forma de mito. Este mito aparece en su obra El Fedro, ¿vale? También decir en qué obra pertenece el mito es diferencial, y puede ser diferencial entre un notable y un sobresaliente 9, un sobresaliente 10, este tipo de detalles. Ojo, no solo conmigo, sino también en Lavabo, ¿vale? Entonces,
Eh, Platón insiste de un modo muy especial en la inmortalidad del alma. El alma no muere. El alma pertenece al mundo de las ideas, al mundo suprasensible, por lo tanto no está sujeta a corrupción, a cambios, ni está sujeta al devenir de los tiempos o a la muerte. ¿Vale? Y con esto, además, recogerá una corriente muy profunda de religión y de todo el pensamiento griego, ¿eh? Sobre todo influido por los misterios dionisacos y órficos y del pitagorismo, ¿eh? Aquí se ven estas influencias en el mito, ¿eh? De estas corrientes que acabo de mencionar y que aparecen aquí, ¿vale? Corrientes que, insisto, también saberlas, ponerlas y manifestarlas implican una diferencia sustancial en la nota, ¿vale? Son detalles que marcan la diferencia. Hasta aquí puedo leer. Las pruebas principales por las cuales defiende la inmortalidad del alma Platón se fundan en su simplicidad, en la simplicidad del alma y en la inmaterialidad. Y además en su adecuación con las ideas eternas y con la verdad que es conocida por el alma, ¿vale? Si nosotros somos capaces de conocer la verdad, es porque tenemos alma, porque ha estado en contacto además con ese mundo de las ideas y tenemos la reminiscencia de ese contacto con el mundo de las ideas y eso nos hace capaz de poder descubrir la verdad, ¿vale? Eh, Simplicidad en el sentido de que no está compuesta de nada, ¿no? Es el alma, por eso es simple, es una entidad simple, entonces cuanto menos compuesto haya, más puro y cuanto más puro, más perfecto. Por eso es uno de los motivos y de las razones que argumenta la inmortalidad del alma y la inmaterialidad que ya lo hemos visto, ¿no? Estas pruebas, además, han sido utilizadas tradicionalmente por la filosofía griega y luego por la filosofía cristiana, ¿no? Que ya veremos también más adelante. Vale, vamos a avanzar. Entonces, esto también es muy importante y además os lo pongo con ese sellito que debéis de tener muy claro. Me voy a poner aquí al lado de esta señora que se le está saliendo el alma del cuerpo. No sabemos si es un viaje astral o es que se está yendo al mundo de las ideas para hablar en términos platónicos. Entonces, el alma tiene tres partes que lo hemos visto ya en el mito del carro alado. ¿Vale? Una parte que es la concupiscible o sensual, ¿vale? Que está relacionada pues, con las necesidades corporales. Que de alguna manera Platón dice que, claro, que nos esclaviza. ¿Por qué? Porque dependemos de ellas, dependemos de comer, de dormir, de saciar nuestras necesidades más primarias, de vestir y cubrir nuestro cuerpo, en fin. ¿Vale? Y eso, de alguna manera, pues claro, nos esclaviza y representa la parte sensible y la parte concupiscible, ¿vale? Este es el caballo negro. La segunda parte, la parte irascible, ¿eh? Que corresponde a los impulsos y a los afectos, ¿vale? El caballo blanco. Y por último, la parte racional, que es lo que permite, es el elemento de equilibrio, ¿no? Y de domar a los dos caballos y que vayan todos hacia donde tienen que ir. La parte racional mediante la que es posible el conocimiento de las ideas y la abolición en sentido deliberativo, o sea, poder razonar y luego tomar decisiones con libertad y responsabilidad según la razón, ¿vale? O sea, la razón es el elemento que doma a los caballos, que doma a la parte concupiscible o sensual, que la equilibra con la irascible, ¿vale? Y que nos hace posible el conocimiento de las ideas a través de qué? Pues a través de la filosofía, fundamentalmente, ¿no? Que la filosofía ya hemos visto además que nos puede incluso hasta subir de grado para llegar antes, otra vez, después de haber caído por un castigo al cuerpo, ¿eh?
Hablábamos de que tienen que pasar un ciclo de 10.000 años, decía Platón, que te reencarnas según distintos grados, pero que la filosofía, como nos permite llegar al conocimiento de las ideas, al mundo de las ideas, al mundo de lo verdaderamente real, pues nos puede dar un salto increíble entre fase y fase y llegar antes al mundo de las ideas, ¿no? Este esquema de la psicología recibe un desarrollo superior en el que lo veremos más adelante en el pensamiento aristotélico. ¿Vale? Aristóteles lo afina bastante más y su doctrina del alma veremos que es un poquito más, bueno, pues más profunda y un escalón más elevado, ¿no? Bueno, ahora entramos ya en el dualismo que ya hemos introducido de alguna manera entre alma y cuerpo. ¿Por qué dualismo? Pues porque, insisto, Platón no entiende el alma y el cuerpo como una unidad, ¿no? Como una unidad. Tú y yo, como dirán luego otros autores, eh, eh, somos cuerpo y alma, no por una parte cuerpo y por otro lado alma, sino somos las dos cosas a la vez. Bueno, Platón no lo ve así. Platón, y por eso se llama dualismo alma y cuerpo, son cosas separadas, que tienen que residir por un castigo durante un tiempo juntas, ¿eh? Pero que son cosas distintas, y además con cierto desprestigio del cuerpo, ¿no? Como una carga, como una, pues eso, como un castigo, ¿vale? Bien, y es a través del alma donde tú y yo podemos conocer como seres humanos, ¿no? Por lo tanto, el alma está o sea, intrínsecamente relacionada con la teoría de las ideas. Si no tuviésemos alma, además de no estar animados, este cuerpo, no podríamos conocer. Conocemos a través de nuestra alma, que es donde reside la parte racional, y vemos que esta teoría está estrechamente relacionada con la teoría de las ideas, ¿vale? Y esta teoría introduce este dualismo, ¿no? Una separación que además no es pequeña, sino radical. Una separación radical entre el ámbito de las ideas, que es lo verdaderamente real, esto lo decíamos desde el inicio de la explicación de Platón, y el ámbito de los seres físicos que están sometidos al cambio y a la corrupción, o sea, de lo sensible, de lo material, de nuestro cuerpo, de lo que vemos, de lo que tocamos. Separación radical, por eso es un dualismo. Es un dualismo, ¿eh? Vale. Bien, y este dualismo general que ya habíamos estudiado cuando hablábamos del apartado de la realidad en Platón, también se corresponde, o sea, esa separación radical del mundo de las ideas y del mundo sensible o material, se da también en el hombre. Por lo tanto, hay un dualismo también antropológico, hay un dualismo, una separación radical en el hombre. ¿Entre qué? Pues entre el alma y la materia. El alma, pues el alma tiende, es afín a las ideas, pertenece al ámbito de las ideas y además se siente impulsada por su propia naturaleza hacia el mundo de las ideas, ¿no? Está añorando constantemente irse a su origen, que es el mundo de las ideas, ¿no? Y pasar cuanto antes y de la mejor manera posible el trago de tener que estar sometido a un cuerpo. ¿Qué sucede? El cuerpo pertenece al mundo de los seres físicos, pertenece al mundo de lo sensible. Entonces, a través de la contemplación en el conocimiento de las ideas, se cumple adecuadamente el destino de nuestras almas, ¿no? Entonces, si somos capaces de contemplar el mundo de las ideas, salir de la caverna, que ese es el contemplar el mundo de las ideas. ¿Cómo se consigue eso? Ya hemos dicho, a través de la filosofía. La filosofía es la herramienta, el trampolín que nos permite llegar al conocimiento de las ideas.
se cumplirá adecuadamente el destino de nuestras almas, que es estar en el mundo de las ideas. Entonces, el dualismo existe en los dos mundos, cuando hablábamos de la realidad, como entiende Platón la estructura de la realidad, y se da también a nivel antropológico, en el ser humano, en la persona. ¿eh? Por lo tanto, recojo otra vez, ¿no? Hay una diferencia y una separación radical entre el alma, que representa al mundo de las ideas, y entre el cuerpo, que representa al mundo sensible o el mundo de los seres físicos, ¿vale? En tanto en cuanto nos acerquemos a la contemplación de las ideas, que la herramienta es la filosofía, llegaremos más adecuadamente y más temprano al destino de nuestras almas. Bien, este dualismo, alma frente a cuerpo, que nos enfrenta Platón, insisto, hay otros autores, veremos que en Aristóteles ya no es así, San Agustín tampoco, y luego ya en los medievales es distinto. Bueno, constituye la base, el dualismo, que creo que ha quedado meridianamente claro. Constituye la base de la doctrina platónica fundamental acerca del alma. Cuando os pregunten sobre la antropología de Platón o elijáis vosotros si queréis desarrollar este tema, ¿vale? Tenéis que tener claro el concepto de dualismo entre los dos mundos, ese dualismo que se da en el propio ser humano porque tenemos alma y cuerpo y en las condiciones que hemos explicado que llega el alma, ¿vale? Y esto constituye la base de este dualismo, la base de la doctrina platónica acerca del alma. Por lo tanto, el alma es afín a las ideas y por lo tanto, como es afín a las ideas, es inmaterial porque pertenece al mundo inteligible, pertenece al mundo suprasensible, al mundo de las ideas. Y es simple porque no está compuesta de nada más. El ser humano está compuesto, por lo tanto es menos perfecto que cuando no está compuesto. Por eso es simple y es más perfecto y es por naturaleza inmortal. Inmortal. La unión de alma y cuerpo no es un estado esencial del alma. Veremos que para otros autores sí es esencial, pero en este caso no. En este caso es una transición, es un periodo, pues eso, es un momento, ¿no? Por lo tanto, no es algo esencial la unión del cuerpo y el alma, sino un estado accidental y transitorio, ¿vale? Más aún, no solo es accidental, sino que se considera dentro de la doctrina de Platón como algo antinatural, ¿no? Es un castigo y es algo antinatural porque lo natural es que el alma de los seres humanos esté en el mundo de las ideas y no encarnado en un cuerpo que, insisto, es un castigo, ¿vale? Es algo, lo ve como algo antinatural, ya que el lugar propio de las almas es, como decíamos, el mundo de las ideas y su actividad más propia es la contemplación de estas, ¿vale? No el comer, no el reproducirse, no el descansar porque me canso, que esas son las necesidades del cuerpo, un cuerpo que es, insisto, corruptible, cambiante y que lo único que hace, por así decirlo, es purificarnos durante el tiempo en que nuestra alma está en un cuerpo, purificarnos para alcanzar ese mundo de las ideas, ¿vale? Muy bien, pues lo vamos a dejar ya aquí y continuamos Dios mediante la semana que viene ya de manera presencial en la clase. Así que nada, aprovechad a ver los vídeos o las partes de los vídeos que no lo habéis podido hacer. Si no habéis realizado alguna de las tareas que he pedido en esos vídeos, también, porque la semana que viene iré recogiendo ya cuadernos para ir revisando tanto los apuntes como estas tareas, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos, que descanséis este fin de semana porque yo ya no os veo más hasta la semana que viene y mucho ánimo a todos. Un saludo.